asociado junior del área de litigios y controversias del estudio Muñiz y miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Arequipa. Anteriormente, también trabajó en el Poder Judicial. El doctor también ha sido ponente y autor de publicaciones jurídicas. Doctor, entonces le cedo el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, en principio Gracias a usted, doctor. quería agradecerle a la organización y por supuesto a todos los que están presentes, ¿no? Un lunes, un día tan pesado, después, bueno, con todo lo que trae, estar aquí presentes en temas académicos dice mucho de ustedes y espero estar a la altura, ¿no? Miren, el 2025 ha sido un año movido jurisprudencialmente, ¿no? Han habido muchos casos muy interesantes, la interpretación del 117, el Tribunal Constitucional dijo que los acuerdos plenarios no son tan vinculantes o no tienen el mismo grado de vinculatoriedad que un precedente constitucional, el caso Cocteles, el caso Betty Chávez, etcétera, ¿no? Y parece ser que el año 2026 pinta igual, porque vamos 3 meses y han salido bastantes casos muy interesantes, ¿no? En principio para los penalistas, yo creo que quienes ven derecho procesal penal y quienes vemos derecho constitucional, en cuanto a prescripción de la acción penal, hemos tenido muchísimo movimiento, ¿no? Y voy a empezar con eso. No solamente prescripción de la acción penal en delitos de lesa humanidad, que es un tema picante para todos, sino de forma general, ¿no? Entonces, en principio, a inicios, bueno, en enero de este año, de 2026, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento muy interesante al respecto, que ha pasado un poco desapercibido. Es el proceso de inconstitucionalidad 13-2024. En este caso se discutía la constitucionalidad de la ley 31751, que básicamente le ponía un año, o decía que la suspensión de la prescripción de la acción penal solamente duraba un año, ¿no? Como ustedes saben, con la formalización de la investigación preparatoria, la prescripción se suspende, pero antes no se sabía por cuánto tiempo se suspendía, ¿no? Lo que dijo esta ley es que se suspendía únicamente por un año, y después de ese año ya se retomaba o se volvía a iniciar el plazo de prescripción. Y es que, como les decía, la prescripción penal era muy compleja. Habían normas dispersas por todo lado. El Código Penal decía algunas cosas, el Código Procesal Penal también. Si es que el delito era si es que, por ejemplo, estábamos ante una tentativa, iniciaba en determinado momento. Si es que era un delito acabado, iniciaba en otro momento. Depende del delito, eran distintos plazos de prescripción. Era todo un poco enredado y los operadores jurídicos nos complicamos bastante, más quienes no somos penalistas, ¿no? Y nos dedicamos a temas constitucionales. Por ejemplo, a mí me tocó analizar temas de prescripción cuando trabajaba en el Poder Judicial, al momento de hacer un proyecto de sentencia, y la verdad es que la Corte Suprema decía una cosa, o una sala de la Corte Suprema decía una cosa, y la otra sala decía otra cosa. Entonces, el tema era muy disperso. Esta sentencia, la que les digo, del Tribunal Constitucional 13-2024, proceso de inconstitucionalidad, que se ha resuelto ahora en enero de 2026, soluciona un poco el asunto, ¿no? Es un caso muy útil, es una herramienta de trabajo muy útil, porque recopila todas las normas aplicables, incluso hace un cuadro didáctico muy interesante en el que por delito se dice cuál es el plazo de prescripción, cuál es el delito de prescripción ordinaria, extraordinaria, etcétera. Entonces, por un lado, es una herramienta de trabajo muy importante para el constitucionalista y para el penalista, porque cada vez que ustedes se enfrenten a un caso en el que se discuta la prescripción, va a tener que recurrir a esta sentencia, 13-2024. Y además de eso, confirma la constitucionalidad de la norma. Dice que la ley no solamente es constitucional, sino que rellena un vacío normativo, que es el vacío normativo que le estaba explicando. Se sabía que con la formalización de la investigación preparatoria se suspendía el plazo de prescripción, pero no se sabía por cuánto tiempo. No estaba normado. Esta ley dice que es únicamente por un año y el Tribunal Constitucional lo confirma, es un tema zanjado, por un año. Pero el Tribunal Constitucional no solamente ha analizado la prescripción penal de forma general, sino también en delitos de lesa humanidad. Y aquí quizás hay bastante conflicto, no todo el mundo está de acuerdo con esa sentencia, y les estoy hablando del caso 9-2024, acción de inconstitucionalidad, ¿no? Se discutía la ley 32-107, que básicamente precisaba los alcances de la prescripción en delitos de lesa humanidad. Se hace un parteaguas, digamos. 1 de julio de 2002 entra en vigencia el Estatuto de Roma en nuestro país. Lo que dice la norma es que antes de eso, antes del 1 de julio de 2002, no existían delitos de lesa humanidad y, por tanto, prescribían, ¿no? Por un tema de legalidad, por la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el Perú. Y de ese momento en adelante, sí teníamos delitos de lesa humanidad, o sí podíamos hablar de delitos de lesa humanidad, y por tanto eran o son imprescriptibles.
¿no? Esta fue una discusión, o es una discusión hasta el día de hoy, no todo, como les dije, no todo el mundo está de acuerdo con esa sentencia. Yo el día de hoy estoy de buen humor, no quiero pelearme con nadie, no quiero discutir mucho sobre este tema, entonces me voy a limitar a decirles o a contarles qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional, sin emitir algún tipo de opinión, para que ustedes puedan formar la suya, ¿no? Como les decía, para el Tribunal Constitucional fue muy importante a la hora de resolver este caso el principio de legalidad, la aplicación de la norma en el tiempo. Y tiene 3 herramientas o 3 cuerpos normativos internacionales de vital importancia para resolver este caso. La Convención de Viena, el Tratado de los Tratados, ¿no es cierto?, que en el artículo 28, en su artículo 28, dice que los tratados son irretroactivos, no tienen efectos retroactivos, perdón. Todo lo contrario, son irretroactivos. O sea, el tratado entra en vigor en determinado estado y tiene efectos de ese momento en adelante, no de forma retroactiva, salvo del tratado se desprenda lo contrario. Es decir, que el propio estado acepte, porque en el propio tratado se dice que en tal o cual artículo se va a aplicar de forma retroactiva, etc. Pero eso es solamente una excepción. Como regla general, los tratados, según la Convención de Viena, no pueden aplicarse de forma retroactiva. Entonces, teniendo esta premisa, deben analizarse 2 normas básicas para los delitos de lesa humanidad. En principio tenemos el Estatuto de Roma, ¿no es cierto? Y es muy importante ver cuál es la misión de ser del Estatuto de Roma. Porque como dijimos, la regla general es que los tratados no se aplican de forma retroactiva y la excepción es salvo del tratado se desprenda lo contrario. Entonces, ¿cuál fue la razón de ser o cómo entendemos en el tiempo el Estatuto de Roma? Y es que cada vez que pasaban ciertas atrocidades en el mundo, se creaban muchas veces, o la comunidad internacional tenía la necesidad de crear tribunales ad hoc para juzgar este tipo de crímenes que hoy podemos calificar como de lesa humanidad. Pero eran tribunales ad hoc que juzgaban hechos pasados, es decir, primero sucedían estos hechos atroces, por decirlo así, luego se creaba, todo el mundo, digamos, se daba cuenta del error, se creaba un tribunal ad hoc, y este tribunal ad hoc juzgaba delitos para atrás. Estoy pensando en Nuremberg, estoy pensando en Ruanda, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y esta discusión de legalidad quizás le quitaba cierta legitimidad a este tipo de tribunales, ¿no? Entonces, por eso la comunidad internacional decide crear una corte permanente, que es la Corte Penal Internacional, que se crea a través del Estatuto de Roma, y se le da la competencia para juzgar internacionalmente determinados delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero esa es la misión de ser, precisamente no aplicar de forma retroactiva pues, lo que se puede establecer en el Estatuto de Roma. Pero además de su razón de ser, ¿qué es lo que dice el artículo 29? El artículo 29 del Estatuto dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Por eso, en base a esto, todos afirmamos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Pero, ¿qué es lo que dice un poco antes? El artículo 24. El artículo 24 de ese estatuto dice que nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a la entrada en vigencia del estatuto. ¿Cuándo entró el Estatuto de Roma en vigencia en el Perú? El 1 de julio de 2002. Por eso esa fecha es el parteaguas, según la ley 32.107, ¿no? Y luego tenemos otra norma muy importante, muy interesante, que es la Convención de Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aquí sí la irretroactividad está un poco borrosa, ¿no? No es tan claro como en el Estatuto de Roma, que se dice que el estatuto no se aplica de forma retroactiva. Aquí el tema es un poco más borroso y por eso el Perú hizo una reserva. Y esto muy poca gente lo conoce o muy poca gente lo repite. El Perú hizo una reserva, al igual que México, por ejemplo, sobre esta convención y dijo, la irretroactividad de delitos de lesa humanidad, porque eso era lo que establecía la Convención de Imprescriptibilidad, ¿no? O sea, decían, la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad va a ser aplicada en el Perú, tal como dice la Convención, pero con una reserva. Lo voy a aplicar desde la vigencia de la Convención en el Perú. ¿Cuándo entra en vigencia esta Convención en el Perú? En julio de 2003, ¿no? Pero además de la reserva hecha por el Perú, se debe tener en cuenta, dice el Tribunal Constitucional, el artículo 4 de esta convención, que dice que la imprescriptibilidad se va a aplicar en los países que adopten la convención, pero según sus normas de derecho interno. ¿Y qué es lo que dice el derecho interno? ¿Qué es lo que dice la Constitución peruana? Artículo 2.24.d. Esto los abogados lo debemos saber de memoria. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté penalmente calificado en la ley, ¿no? Y esto es concordante con el artículo 103 de la Constitución, que dice que ninguna ley tiene efectos retroactivos. Entonces, dicho esto,
es muy importante hacer la precisión, porque quizás políticamente o socialmente, algunas personas pueden afirmar el Tribunal Constitucional ha dicho que los delitos de lesa humanidad sí prescriben. El Tribunal Constitucional no ha dicho eso. El Tribunal Constitucional, en este caso, ha dicho que los delitos de lesa humanidad sí prescriben. Nadie lo duda, esto no está en discusión, son imprescriptibles. Pero en respeto del principio de legalidad. No podemos hablar antes del 2012 en el Perú de delitos de lesa humanidad porque sencillamente, por principio de legalidad, no los teníamos previstos, ¿no? Entonces, no es que estos casos anteriores van a quedar impunes o quedarían impunes, sino que igual debían ser investigados, procesados, pero con normas comunes, delitos comunes y con normas de prescripción comunes. Entonces, ya tenemos un análisis general de la prescripción de la acción penal hecha por el Tribunal Constitucional en el caso 13-2024 y una más específica en delitos de lesa humanidad 9-2024, acción de inconstitucionalidad. Pero como les he dicho, estos son casos de inconstitucionalidad. Es decir, no hay un caso concreto analizado por el Tribunal Constitucional, es una discusión abstracta. Pero el Tribunal Constitucional en 2026 también nos ha dado la forma en la que estas dos sentencias se aplican en la realidad, en un caso concreto. ¿En qué caso? Caso Daniel Urresti, ¿no? Un caso además por un político conocido en el medio. El caso es el 2939-2025, proceso de habeas corpus. Y este caso también es importante porque todo lo anterior se aplica aquí, ¿no? En principio se dice, los hechos por los cuales fue condenado el señor Urresti datan de 1988. Es decir, no son delitos de lesa humanidad, ¿no? En aplicación de la sentencia que les estaba comentando, 9-2024, ¿no? Son del 88, no está vigente en el Perú el Estatuto de Roma, entonces no son delitos de lesa humanidad, pero pueden ser delitos comunes. El señor Urresti estaba siendo procesado por homicidio calificado por alevosía, si mal no recuerdo. Pero se dice que ya había prescrito. ¿Por qué se dice que ya había prescrito? Aplicando las reglas del primer caso, ¿no es cierto? De 13-2024, el proceso de inconstitucionalidad. Les dije que ahí el Tribunal Constitucional nos ha dado un cuadro muy interesante, donde delito por delito se dice cuál es el plazo ordinario de prescripción, el plazo extraordinario de prescripción, etc. Un cuadro muy didáctico y una herramienta para cualquier operador jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? El delito de homicidio, los hechos son del 88, el plazo de prescripción ordinario es de 20 años, es decir, prescribió en el 2008. La prescripción extraordinaria termina en 2018. Entonces, para el momento en el que el señor Daniel Urresti fue sentenciado, el delito ya había prescrito. Entonces, como ven, tenemos herramientas jurídicas muy importantes, un análisis general de la prescripción, un análisis un poco más específico y un caso en la realidad. Entonces, ustedes, mañana más tarde, cuando quieran, cuando les toque litigar en este tipo de casos, cuando quieran plantear un habeas corpus, cuando les toque resolver un habeas corpus o desde el proceso penal, van a tener estas 3 sentencias de cabecera que el Tribunal Constitucional nos las ha dado en el 2026. Pero además, es muy importante para nosotros como constitucionalistas no solamente analizar la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia del TC. El Perú no es creador de nada, entonces nos toca ver siempre a los costados, derecho comparado, ¿no? Y más aún en temas jurisprudenciales. Y internacionalmente el tema también se ha movido bastante, en especial en España y en Estados Unidos. Esos son los 2 casos que quiero comentarles para ya no agotarlos tanto. El caso de España es el caso de Noelia Castillo. Es un caso de eutanasia, seguramente han escuchado de este caso, es un caso muy interesante. Noelia Castillo es una chica de 25 años que tenía cierta paraplegia degenerativa, en algún momento sencillamente no iba a poder moverse, ¿no? Por completo. Y hace unos días, precisamente, ha podido ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Es un caso muy interesante, como les digo. En España sí hay una norma habilitante, a diferencia de en el Perú, ¿no? En el Perú, todo lo contrario, se sanciona con delito este tema. Recordemos el caso de Van en España, por lo contrario, hay una norma habilitante que sí permite la eutanasia. Es uno de los pocos países que permite la eutanasia. Yo, personalmente, estoy a favor con la eutanasia, ¿no? Como todo buen liberal, creo que la persona puede decidir cuándo ponerle fin a su vida, ¿no? Su propia vida, siempre y cuando no afecte la vida de los demás. Pero, más allá de mi opinión personal, el tema es que en España tenemos una norma habilitante del año 2021. En su momento, se plantearon 2 procesos de inconstitucionalidad contra esta norma que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional Español en 2023. Y las sentencias, si la quieren buscar, es la 19-2023 y la 94-2023. La principal es la 19-2023. Ahí el Tribunal Constitucional Español dice
que la eutanasia es constitucional, y no solamente es constitucional, sino que es la consecuencia del derecho a la autodeterminación de las personas, el derecho a la libertad de las personas, básicamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esa postura, porque ese español se va por libertad, autodeterminación, etcétera, y no cae tanto, por lo menos no cae tanto, en el juego o en la discusión del derecho a la muerte digna. En el Perú, a partir del caso de Ana Estrada, se dijo, o se viene diciendo, que se ha reconocido el derecho a la muerte digna. Me parece que esto es un poco antitécnico, como les dije, yo estoy a favor de la eutanasia, 100%, pero considero que no hay un derecho a la muerte digna, ¿no? O sea, para empezar, la dignidad no es un principio cualquiera, es un metaprincipio, es decir, es un principio que le da fundamento a los demás principios del ordenamiento jurídico. O, si quieren ponerlo así, es como una linterna, ¿no es cierto? Es una linterna que ilumina a los demás principios del ordenamiento jurídico, sencillamente. Entonces, el metaprincipio de dignidad está por encima de todo e ilumina otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho a la libertad, que son derechos que deben ejercerse dignamente, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene derecho a la vida, a vivir dignamente, y cuando esta vida deja de ser digna, en aplicación o en uso de nuestro derecho a la libertad, podemos decidir ponerle fin a esta vida, sin que el Estado se entrometa. Esa es mi posición. Yo creo que tenemos derecho, pues, a la libertad, a la vida y el metaprincipio de la dignidad. Creo que es innecesario o antitécnico hablar de un nuevo derecho o un derecho reconocido a la muerte digna, ¿no? Además de eso, en el caso de Ana Estrada, pese a que habían buenas intenciones detrás de, o sea, yo apoyo el caso de Ana Estrada, pero pese a que habían buenas intenciones detrás de, por ejemplo, el test de proporcionalidad hecho por la Suprema, y más aún el hecho por la Sala Superior, es, por decirlo menos, paupérrimo. O sea, por decirlo menos, en el subprincipio de necesidad se valora el temor a Dios, o sea, argumentos que no son jurídicos, ¿no es cierto? Y da mucho que desear que una Sala Superior de Lima tenga ese tipo de pronunciamientos, ¿no? Y que la Corte Suprema luego lo haya avalado cuando se elevó en consulta. Pero bueno, podemos discutir esto, si quieren, en las preguntas. Pero lo importante es eso. En España la discusión fue un poco más interesante. La eutanasia fue vista desde la autodeterminación, desde la libertad, y no tanto desde como se vio en el Perú, ¿no? Pero la eutanasia se viene aplicando desde el año 2021 en España. Tenemos data muy interesante, por ejemplo. En el 2021 hubieron 173 pedidos de eutanasia. ¿Cómo funcionaba la ley? Se hace un pedido administrativo a una comisión multisectorial y ellos evalúan si es que puedes o no acceder a la eutanasia. En 2021 hubieron 173 peticiones y en 2024 929. O sea, es un tema que va increciendo, pero no todas las solicitudes son aceptadas. Solamente el 45.86 de las solicitudes llegan o terminan con la eutanasia. Luego, el 33.15 lamentablemente fallece en el camino. El 15.18% es denegado, el pedido es denegado. Y el 5.81% son personas que van para atrás y se desisten de su pedido. Noelia Castillo era una de las personas que hizo su solicitud y la comisión accedió, ¿no? Pero tuvo un problema, y es que su padre judicializó el tema. Su padre dijo, ella no solamente, bueno, tiene estos problemas físicos, sino que además le han generado ciertas consecuencias mentales y ella no está en uso de su capacidad plena y por tanto no puede tomar esta decisión por sí misma. Y la decisión de la comisión que le otorgó, digamos, la posibilidad de acceder a la eutanasia fue discutida en un proceso contencioso administrativo por el padre de Noelia Castillo. Entendemos, por supuesto, por la desesperación que este caso significaba personalmente para él, ¿no? Pero lo llevó a un contencioso administrativo, logró un pedido, una solicitud, una medida cautelar en primera instancia, pero en el fondo del asunto perdió en segunda instancia, al fin y al cabo. Casó para ir al Tribunal Supremo de España y se rechazó su recurso de casación. Y esa resolución fue llevada luego a la Judicatura Constitucional. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional desestimó su pedido. ¿Y por qué es importante este pronunciamiento? ¿Qué es lo que dijo el TC? Además, por supuesto, de que la jurisdicción ordinaria, digamos, había motivado correctamente la decisión y todos los temas procesales, dijo que al padre, en concreto, no se le había vulnerado ningún tipo de derecho y por tanto no podía acceder a la Judicatura Constitucional. Es decir, no tenía legitimidad material para obrar, ¿no? Y esto es importante para el mundo liberal, si quieren decirlo así, ¿no? Porque el mensaje que nos da el Tribunal Constitucional Español es que en temas de eutanasia, la decisión es de uno, la decisión de uno mismo. Los demás no tienen derechos implicados, la decisión es de uno mismo, quien se va a someter al procedimiento.
Claro, por supuesto, mientras tenga capacidad plena de ejercicio. En el Perú, como ustedes saben, desde la reforma de 2018, la capacidad de ejercicio se amplió bastante. Así que este puede ser un caso, puede ser un leading case para nosotros, ¿no? Un caso interesante. Después, el padre se fue o presentó una solicitud cautelar frente a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digamos, para intentar llegar a la jurisdicción supranacional. Pero el Tribunal Europeo desestimó su solicitud cautelar. La resolución todavía no ha sido pública, entonces no puedo decirles qué es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o por lo menos yo no he podido acceder a esa resolución. Pero la noticia es que Noelia hace algunos días, hace pocos días, por fin pudo ponerle fin a su vida, ¿no? Y por último, para ya no aburrirlos tanto, quiero pasar al último caso, que es el que más me entusiasma, y es el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se ha pronunciado muy recientemente sobre la política arancelaria del presidente Trump. Y bueno, en principio hay una discusión un poco técnica que quiero pasar muy rápido, ¿no? Los tributaristas se pelean de vez en cuando diciendo, bueno, como ustedes saben, los tributos son impuestos, tasas o contribuciones, ¿no? Pero hay una discusión para ver si es que los aranceles pueden considerarse como impuestos en la medida en la que graban importaciones, o sea, es una carga al privado impuesta por el Estado, o no, o si es que no son impuestos. Pero digamos, nosotros no nos vamos a meter en esa discusión porque no nos compete, y vamos a asumir solamente por efectos prácticos esta relación tan íntima que existe pues, entre un tributo, un arancel, y lo vamos a considerar dentro de, por efectos prácticos, ¿ok? Dicho eso, voy a dar una especie de introducción. En Estados Unidos, hace ya 50 años, en época del presidente Carter, salió una ley, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Por sus siglas en inglés, se le denominaba la ley IEEPA. Entonces, esta norma, como les dije, es de larga data, desde hace 50 años, y básicamente permite, en una situación de emergencia internacional, en una situación extraordinaria, que el presidente regule ciertas transacciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Trump? Utilizó esta norma para establecer una política arancelaria bastante agresiva. Esto ustedes lo saben perfectamente, ¿no? En principio se avaló en una lucha contra el tráfico ilícito de drogas, empezó sancionando económicamente a Venezuela, pero luego el tema se desdibujó, se desnaturalizó un poco, ¿no? Porque empezó a imponerle sanciones a TikTok, por ejemplo, ¿no? Y a todo el mundo, en general, utilizó su política arancelaria como arma de negociación con todos sus vecinos, con todo el mundo, ¿no? Todos ustedes recuerdan seguramente este suceso. Y a mí, o a todos quienes nos podemos considerar, o quienes estamos interesados en temas constitucionales, esto seguramente nos empezó a sonar en la cabeza. ¿Por qué? Porque el que los temas tributarios no estén en manos del presidente y que estén en manos del Congreso ha sido una lucha constitucional de años, ¿no? ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? Es una evolución histórica, es un proceso de evolución histórica. Pasamos desde el Estado absolutista, el rey diciendo el Estado soy yo, hasta un Estado legal, un Estado constitucional, donde entendemos que el pueblo es el centro de todo y que el poder emana del pueblo, ¿no? Y que la Constitución va a limitar, ordenar, organizar el poder. Entonces, producto de esta evolución histórica, empezamos, por ejemplo, desde la Carta Magna, pero también en la Revolución Inglesa, con el Bill of Rights, o con la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos, y muy importante, con la independencia de Estados Unidos. En todos estos procesos históricos se afirmó que el gobernante no puede tener sencillamente el poder tributario. El rey o el gobernante debe tener limitado su poder en materia tributaria. No se pueden imponer tributos unilateralmente. Se necesita del Parlamento. ¿Por qué el Parlamento? Porque el Parlamento representa al pueblo. Y por eso en Estados Unidos, y en general en todo lado, repetimos alegremente, no hay tributación sin representación. Esa es una máxima del derecho constitucional. No hay tributación sin representación. La Constitución de Estados Unidos, de hecho, señala que el Congreso es el que tiene la facultad de establecer impuestos. ¿Y por qué dice esto? ¿O por qué en su momento dice, por qué sigue diciendo eso hasta el momento? Porque en El Federalista, es un libro que si ustedes no lo han leído, tienen que leerlo como constitucionalistas, en El Federalista, que son las bases de la Constitución de Estados Unidos, que es una de las cunas del derecho constitucional, Madison decía que se le da al Congreso el acceso, solamente al Congreso se le da el acceso a los bolsillos del pueblo, ¿no? Por eso es que la Constitución de Estados Unidos dice que solamente el Congreso puede establecer impuestos. Por eso afirmamos en todo el mundo que no hay tributación sin representación. Entonces,
Esto a nosotros nos sonaba un poco en la cabeza porque teníamos, por un lado, estas máximas del derecho constitucional, y más aún en Estados Unidos, y por lo contrario, un presidente estableciendo o con una política arancelaria muy agresiva en todo el mundo, abusando de esta ley de hace 50 años, ¿no? Entonces, este era un caso muy importante porque debíamos evaluar si es que la Corte Suprema se iba, digamos, a milanar contra Trump o si es que él iba a poner un pari. Y esto último es lo que hizo, ¿no? O sea, nos recordó, porque es una corte de influencia mundial, le dijo a Trump que se había excedido, naturalmente, en su política arancelaria, de una forma inconstitucional, que abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y zanjó el tema, ¿no? Entonces, este es el caso que más me entusiasma porque restablece uno de los principios básicos del derecho constitucional o del Estado constitucional de derecho. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Son, creo, unos cuantos pronunciamientos muy interesantes de 2026 y espero les pueda ser de ayuda, ¿no? Así que bueno, luego ya en la sesión de preguntas quedo atento y nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, de verdad, el tema. Lo abordó de manera bastante fácil de comprender. De verdad, muchas gracias. Ahorita, entonces, continúa nuestra siguiente ponente, la abogada. Hola, Micaela. La ronda de preguntas sería el último para los dos, entonces. Sí, exacto. Gracias, doctor Apolinar. Puede continuar. Bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, primero ha sido muy interesante la exposición de Estefano. Ha hecho un repaso acerca de pronunciamientos muy importantes que han sido emitidos este año, ¿no? Entonces, a mí, un tema que me gustaría abordar, me gustaría comenzar reflexionando acerca del tema que nos convoca, ¿no? Acerca de la relevancia de la jurisprudencia constitucional de la que estamos hablando en estos momentos. Primero, tenemos que definir qué es la jurisprudencia constitucional o qué entendemos por jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional es entendido como el conjunto de sentencias, decisiones o interpretaciones que son realizadas tanto por los jueces nacionales como los tribunales internacionales en materia de derechos fundamentales, de todos esos derechos que forman parte del bloque constitucional. Entonces, a través de la jurisprudencia constitucional o de las sentencias constitucionales, no solamente los jueces tienen el deber de resolver casos concretos o tutelar derechos en el caso concreto que están resolviendo, que están analizando, sino que también trasciende al caso concreto. La jurisprudencia constitucional tiene otro tipo de funciones que la hacen tan importantes, ¿no? Si me permites, ¿estás proyectando la diapositiva, Micaela? ¿Podrías proyectarla, por favor, la siguiente lámina? Muchas gracias. Sí, ahí estaba presentando Cielito. Muchas gracias. Una de las funciones de la jurisprudencia constitucional es la función integradora de los derechos fundamentales. ¿Por qué decimos que la jurisprudencia cumple un rol integrador de derechos fundamentales? Como sabemos, la Constitución o los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce expresamente los derechos fundamentales y los principios fundamentales, pero lo hace a través de cláusulas abiertas, cláusulas muy generales, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la salud, el derecho de propiedad, etcétera. Pero es a través de la jurisprudencia, de las sentencias constitucionales, donde los jueces tienen el deber de delimitar y precisar los alcances de esos derechos que están reconocidos en la Constitución. Es decir, podemos afirmar que los jueces, como también se dice mucho en doctrina, completan el sentido del texto constitucional a través de las sentencias, ¿no? Por ejemplo, un derecho que está reconocido en la Constitución, que ustedes seguro lo conocen, es el derecho al debido proceso. Es gracias a la jurisprudencia que actualmente podemos saber cuáles son los alcances del derecho al debido proceso, cuáles son las situaciones que se encuentran dentro del ámbito de control del derecho al debido proceso y qué tipo de situaciones no se encuentran dentro de la esfera jurídica o de la tutela del derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, por eso es que la jurisprudencia cumple un rol muy importante, porque completa o le da sentido al texto constitucional. La segunda razón por la que la jurisprudencia constitucional es importante, porque además de darle sentido al texto constitucional, también se pueden reconocer nuevos derechos fundamentales a través de la jurisprudencia. Y esto, como sabemos, está establecido en el artículo 3 de la Constitución, que establece que son los derechos fundamentales aquellos que están reconocidos en la Constitución, pero también aquellos
que no están reconocidos expresamente, pero que son análogos a los reconocidos en la Constitución, y todos aquellos que se deriven de la dignidad humana. Es decir, hay una cláusula abierta en la Constitución, y quién es el llamado a, digamos, a interpretar esa cláusula abierta o a completar o a identificar los nuevos derechos fundamentales. Precisamente son los jueces constitucionales, ¿no? Entonces tenemos muchas sentencias emblemáticas donde se han identificado nuevos derechos. Por ejemplo, Estefano en su exposición hablaba de la sentencia del caso de Ana Estrada, donde el Tribunal Constitucional por primera vez reconoció el derecho a la muerte digna. Puede que estemos en contra, estemos a favor de esta institución o de este derecho, pero lo cierto y la idea principal aquí que me gustaría dejar en claro es que la jurisprudencia juega un rol importante porque se pueden crear nuevos derechos a través de esta, ¿no? También la sentencia, por ejemplo, recaída en el expediente 2448-2002, en el que el Tribunal Constitucional reconoció por primera vez el derecho a la verdad. También el TC ha reconocido el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la protesta, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Todos estos derechos no están establecidos o reconocidos expresamente en la Constitución, pero han sido identificados, o podemos decirlo así, creados por medio de la jurisprudencia. Entonces, allí reside la relevancia de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Que es el tema que estamos abordando hoy. Otro aspecto relevante es que la jurisprudencia nos ayuda a tener predictibilidad y seguridad jurídica, porque a través de las decisiones, los jueces constitucionales lo que hacen es no solamente resolver un caso concreto, como lo mencionaba al inicio, sino también fijan criterios interpretativos que van a ser aplicados para casos futuros, ¿no? O sea, se crea un estándar de protección de los derechos fundamentales definido y uniforme. Y eso a todos nos otorga predictibilidad y seguridad jurídica, porque permite que casos similares se resuelvan de la misma manera, ¿no? ¿Y cuál es la técnica por excelencia para lograr la predictibilidad y seguridad jurídica de las decisiones judiciales? Tenemos el artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional, bueno, también del anterior, que reconoce la figura del precedente vinculante, ¿no? Que todos la conocemos. A través de los precedentes vinculantes, los criterios del Tribunal Constitucional se aplican de manera general para casos futuros y no solo para el caso que se resuelva. Pero no solo eso, porque el artículo 7 del Código Procesal Constitucional también consagra el principio de interpretación constitucional, en virtud del cual todas las decisiones del Tribunal Constitucional, las sentencias, no solo los que tienen calidad de precedente vinculante, son de obligatorio cumplimiento, ¿no? O sea, el artículo 7 lo que dice del Código Procesal Constitucional, lo que dice es lo siguiente: los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Quiere decir que así no sea precedente vinculante, un criterio fijado por el Tribunal Constitucional va a vincular a todos los jueces y deben ser respetados, deben ser aplicados los criterios del Tribunal Constitucional. Entonces, esa era la introducción que quería comentar acerca de la relevancia de la jurisprudencia constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, en lo que va del año 2026, vamos 3 meses, el Tribunal Constitucional, para referirme al ámbito nacional, ha emitido una serie de sentencias y en esta oportunidad me gustaría abordar 2 sentencias que me parecen llamativas, ¿no? Porque versan sobre aspectos relevantes. La primera sentencia es la sentencia recaída en el expediente 4068-2023, que es el caso de la empresa Calpa Generación. La materia discutida en este caso es la prescripción administrativa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ¿de qué trata este caso? El caso de Calpa. Calpa fue multada por SUNAT por haber incurrido en supuestos incumplimientos tributarios. Entonces, lo que alegaba Calpa es que la facultad para determinar la obligación tributaria y para cobrar la deuda tributaria de parte de SUNAT habría prescrito el 14 de marzo del 2018. Esa es la tesis de Calpa en este proceso, ¿no? Es una demanda de amparo, por cierto, que interpuso Calpa en contra de SUNAT.
¿En qué se sustentaba para alegar la prescripción, ¿no? Lo que decía Calpa es que el 13 de marzo, ahí les he puesto una línea de tiempo en la diapositiva para que puedan ubicarse con los hechos, es que el 13 de marzo del 2014 había iniciado la fiscalización por parte de SUNAT. Y según la tesis de Calpa, el cómputo del plazo de prescripción inició al día siguiente, el 14 de marzo del 2014. Y como el plazo de prescripción es de 4 años, la deuda tributaria habría prescrito el 14 de marzo del 2018. Digamos que para Calpa el asunto era más sencillo, ¿no? El 14 de marzo inició el cómputo del plazo de prescripción, un día después de la fiscalización, y 4 años después, el 14 de marzo del 2018, operó la prescripción de la deuda tributaria, ¿no? Pero esto no era tan sencillo, los hechos no son tan sencillos porque SUNAT manejaba otra tesis. Lo que afirmó SUNAT es que habían hechos relevantes que Calpa no estaba considerando. Y es que en el trámite del proceso contencioso tributario en el que se estaba determinando la obligación tributaria, SUNAT, el 4 de marzo del 2015, después del requerimiento de información, después del inicio de la fiscalización tributaria, emitió las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa. Pero tiempo después, en el periodo del 1 de abril al 22 de enero del 2016, 1 de abril del 2015 al 22 de enero del 2016, la empresa Calpa interpuso una reclamación en contra de las resoluciones de determinación. Entonces, lo que alegó SUNAT es que durante este periodo que duró la reclamación, se habría suspendido el plazo de prescripción de la deuda tributaria. De tal modo que si bien el cómputo inició el 14 de marzo del 2014, como afirmaba Calpa, en el periodo del 1 de abril del 2015 al 22 de enero del 2016, durante esos 9 meses, se habría suspendido el plazo de prescripción. Razón por la que la deuda tributaria habría prescrito o tiene como fecha de prescripción el 14 de diciembre del 2018 y no el 14 de marzo del 2018, como afirmaba Calpa, ¿no? ¿En qué se sustentaba SUNAT? Ese es el artículo aquí importante en esta sentencia, es en el artículo 46 del Código Tributario, que efectivamente disponía que durante la reclamación o la apelación del proceso contencioso tributario se suspende el plazo de prescripción. Digamos que ese artículo le daba la razón a SUNAT. Si ha habido una reclamación o una apelación, válidamente durante todo ese periodo puede suspender la prescripción tributaria, ¿no? El plazo para su configuración. Pero lo que hizo el Tribunal Constitucional es aplicar un control difuso del artículo 46 del Código Tributario y señaló que durante la tramitación del proceso contencioso tributario, en este caso concreto de Calpa, durante la reclamación no se suspendía el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque sucede que la reclamación de Calpa había sido declarada fundada, de tal manera que las resoluciones de determinación que había emitido SUNAT fueron declaradas nulas. Entonces, lo que concluyó el Tribunal Constitucional es que la autoridad administrativa no se puede beneficiar de sus propios actos que son viciados. O sea, en este caso concreto, SUNAT pretendía beneficiarse de resoluciones de determinación y de un proceso de reclamación para suspender el plazo de prescripción. Pero lo que dijo el TC es, no te puedes beneficiar de estos actos porque estos actos han sido viciados, porque estas resoluciones de determinación han sido declaradas nulas. Entonces, la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional es, primero, aplicar un control difuso del artículo 46 del Código Tributario y, segundo, establecer como regla en este caso que una resolución de determinación emitida en un proceso contencioso tributario que ha sido declarada nula no puede suspender el plazo de prescripción para perjudicar a los administrados. Y por esa razón es que declaró fundada la demanda de la empresa Calpa, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, hay algunos, más allá de los hechos concretos de este caso que involucra temas tributarios y que puede ser un poco tedioso, hay algunas ideas importantes que nos deja el Tribunal Constitucional, ¿no? Primero, nos recuerda la protección y la importancia que tiene el instituto de la prescripción administrativa, ¿no? Y recuerda que es un principio de obligatorio cumplimiento. La prescripción administrativa es una figura en virtud de la cual
las situaciones jurídicas o las investigaciones, las fiscalizaciones, las determinaciones de deuda, las multas, no pueden quedar indefinidas en el tiempo. Las autoridades administrativas tienen un plazo establecido por ley para fiscalizar, para sancionar y para cobrar las multas. Si eso no pasa, si la autoridad no cumple con los plazos establecidos por la ley, indefectiblemente opera la prescripción administrativa. En el caso de SUNAT, la prescripción administrativa opera a los 4 años desde cometida la infracción. Eso es lo que establece el artículo 45 del Código Tributario. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional nos recuerda que la prescripción administrativa no es una figura que está de adorno, como muchas veces parece que algunas autoridades administrativas lo creen o lo consideran, sino que realmente es una figura de interés público, ¿no? Y muchas veces las autoridades, digamos que como el caso de SUNAT, se niegan a aplicar esta figura, argumentando que existe una infracción de parte de los administrados y que no puede quedar impune, que debe ser sancionada. Ese es el argumento que manejan las autoridades administrativas, bueno, en este caso SUNAT, ¿no? Pero en respuesta a eso, lo que dice el Tribunal Constitucional es, de acuerdo, todas las infracciones deben ser multadas, deben ser sancionadas conforme al debido proceso, pero eso no quita que te puedas demorar todo el tiempo del mundo, en términos prácticos. Eso no quiere decir que las situaciones puedan quedar indefinidas y por eso existe la figura de la prescripción administrativa, que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, en este caso, el TC tuteló este derecho. Algo importante que también señaló es que la prescripción administrativa está asociada al principio de seguridad jurídica, ¿no? En virtud del principio de seguridad jurídica, los administrados tenemos pleno conocimiento de cuánto debería durar un proceso y no estamos, digamos, al pendiente o indefinidamente al pendiente de que un proceso iniciado en nuestra contra se resuelva, como en este caso del procedimiento de SUNAT en contra de Calpa, ¿no? Entonces, es una sentencia importantísima en materia de prescripción administrativa. Y es una interpretación también novedosa porque el TC no había emitido pronunciamiento similar, ¿no? La segunda idea que el Tribunal Constitucional nos transmite en esta sentencia es que los actos administrativos que son declarados nulos son ineficaces, ¿no? Parece una premisa muy simple. Un acto administrativo no debe surtir ningún tipo de efecto, pero es una premisa que a veces la administración olvida. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, como en estos casos, tiene que recordar. La administración no puede valerse de actos administrativos viciados emitidos por la propia administración para perjudicar al administrado. Un acto administrativo, como en el caso de Calpa, las resoluciones de determinación, al ser nulas, no pueden suspender el plazo de prescripción. Si son nulos, no tienen ningún efecto jurídico, por lo cual el plazo de prescripción debe seguir corriendo en favor del administrado, ¿no? La tercera idea importante de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que se realiza un control constitucional de las decisiones administrativas, ¿no? ¿Y por qué me parece muy importante? Porque muchas veces cuando los administrados intentan cuestionar resoluciones o actos administrativos por la vía constitucional, se encuentran con la barrera o el impedimento de acudir a la vía constitucional porque existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso administrativo. Eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? Se declara improcedente la demanda en contra de un acto administrativo porque existe una vía igualmente satisfactoria. Pero en este caso, el TC particularmente consideró que por la relevancia constitucional del asunto, que involucraba la figura de la prescripción administrativa, era necesario que emita un pronunciamiento de fondo. Entonces, es un claro ejemplo de cómo el Tribunal Constitucional realiza un control judicial de las decisiones administrativas, ¿no? A través de su jurisprudencia. Otras ideas también que nos deja el Tribunal Constitucional en este caso es que reflexiona acerca del principio de seguridad jurídica, acerca del principio de razonabilidad y acerca del principio del derecho a la debida motivación de las resoluciones, ¿no? Si bien se anuló en este caso las decisiones del Tribunal Fiscal, no solamente el TC lo hizo por la vulneración del derecho a la prescripción administrativa, ¿no? Sino que también el TC señaló que había una vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas, lo cual nos recuerda que el deber de motivación no solamente es de obligatorio cumplimiento para los jueces, ¿no? El deber de debida motivación de las resoluciones judiciales, sino que es un deber que también aplica para las autoridades administrativas, quienes tienen el deber de aplicar el derecho
de manera correcta y motivar debidamente sus resoluciones administrativas. En este caso, el TC advirtió que el Tribunal Fiscal no había motivado adecuadamente la resolución administrativa que fue impugnada por Calpa, ¿no? Y por último, esta sentencia no tiene calidad de precedente vinculante, pero sí se trata de un criterio interpretativo vinculante, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que los jueces deben interpretar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución conforme a la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional de dichos derechos. O sea, esta interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional en el caso Calpa, en virtud del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Consti, debe ser de ahora en adelante replicada y tenida en consideración por todos los jueces constitucionales, más allá de que no sea un precedente vinculante. El sustento es el artículo 7 del título preliminar. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, continuando con los casos que ha emitido este año el Tribunal Constitucional, hay otro caso que ha sido recientemente emitida la sentencia en este mes, el 9 de marzo del 2026. Se trata de la sentencia recaída en el expediente 4791-2024, que es el caso de la Universidad Alas Peruanas. La Universidad Alas Peruanas interpuso una demanda de amparo en contra de Indecopi, porque Indecopi inició un procedimiento concursal en contra de la universidad a pedido de un acreedor de la universidad. Sucede que la universidad está pasando por una etapa más o menos crítica en cuanto a sus deudas, tiene muchos acreedores que no encuentran satisfechos sus créditos, entonces uno de sus acreedores presentó una solicitud ante Indecopi para que se dé inicio al procedimiento concursal. La Universidad de las Peruanas se opuso al inicio de este procedimiento concursal ante Indecopi, e Indecopi rechazó su oposición y decidió continuar adelante con el procedimiento concursal. El sustento, todos los artículos de la Ley General del Sistema Concursal, que permiten que todas las empresas, con excepción de las entidades públicas, las empresas, las universidades son empresas, sean sometidas a procedimiento concursal. Entonces, digamos que hasta ahí Indecopi ha actuado en el marco de la legalidad, porque la ley del procedimiento concursal faculta a Indecopi a que aperture procedimientos concursales a cualquier empresa, ¿no?, que cumpla con los requisitos. El principal es la insolvencia. Pero ¿qué dijo el Tribunal Constitucional en este caso? Que, como comento, es muy reciente, la sentencia ha sido emitida el 9 de marzo, hace algunas semanas. Declaró inaplicable toda la Ley General del Sistema Concursal para la Universidad Alas Peruanas. Todos los artículos de la ley. La ley por completo ha sido declarada inaplicable para la universidad. Lo que ha señalado el Tribunal Constitucional es que en este caso debe primar la tutela del derecho a la educación, dice el Tribunal Constitucional, porque considera nocivo que una universidad sea sometida a un procedimiento concursal. ¿Qué implica que una universidad sea sometida a un procedimiento concursal? Que va a tener que pasar o por un proceso de liquidación o por un proceso de reestructuración para pagar a sus acreedores. Entonces, el TC considera que en el caso de las universidades, eso es nocivo para la sociedad en conjunto y para el derecho a la educación de los universitarios. Lo que dice el TC es, se puede aplicar las reglas para cualquier tipo de empresa, pero no para las universidades por la especial trascendencia del servicio que ofrecen, que es en este caso la educación universitaria, ¿no? Hay muchas sentencias del TC donde se ha abordado, creo que eso lo hemos escuchado muchísimo, hemos visto muchas sentencias acerca de la tutela especial que merece el derecho a la educación, ¿no? Entonces, bajo esta premisa es que el TC decide inaplicar toda la ley del sistema concursal a la Universidad Alas Peruanas. Ahora, este caso puede generar mucha polarización, ¿no? Hay posturas a favor, posturas en contra. La postura a favor dirá que la decisión es correcta porque efectivamente a las universidades atravesar por un proceso concursal se pone en riesgo el servicio educativo, se pone en riesgo la educación de miles de estudiantes que estudian en esa universidad, en las Alas Peruanas. Eso dirá la postura que está a favor de la sentencia del TC. Pero la postura en contra, por ahí he leído algunas opiniones, dirá que esto en realidad afecta la confianza de los acreedores,
de los proveedores que trabajan con la universidad y pone en peligro sus patrimonios, porque el sistema concursal precisamente le da seguridad jurídica a los acreedores y eso en realidad hace que cualquier trato pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en esta sentencia en particular, el Tribunal Constitucional no ha dado, lamentablemente, mayores argumentos de por qué considera nocivo que una universidad atraviese un procedimiento concursal, ¿no? O sea, ¿por qué se parte de la premisa per se de que el procedimiento concursal es nocivo? Si más bien se entiende que el procedimiento concursal, con todas las garantías que están establecidas en su ley, sirven para satisfacer el pago de créditos, ¿no? Bajo un sistema completamente establecido para esos fines. Entonces, no hay mayores argumentos en esta sentencia, que digamos es algo importante tener en consideración. Y otro aspecto es que hay un voto singular, que es el voto de Ochoa Cardich, que optó por declarar improcedente la demanda, a diferencia de los otros magistrados que votaron por la fundabilidad de la demanda de la Universidad de las Peruanas. En este voto singular, lo que dijo el magistrado Ochoa Cardich es que en realidad esta demanda debía ser declarada improcedente, porque lo que pedía la Universidad de las Peruanas, o lo que pidió, es que se anulen resoluciones administrativas de Indecopi donde ordenaba continuar con el procedimiento concursal. Entonces, según Ochoa Cardich, este tipo de cuestionamientos debe ser visto en la vía ordinaria, en la vía del proceso contencioso administrativo, ¿no? Es un tema que también puede generar mucho debate, ¿no? Algunos considerarán que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse en este caso, y la otra postura, como la de Ochoa Cardich, es que la demanda de plano debió ser declarada improcedente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos sentencias que quería comentar que me parecieron muy interesantes, que han sido emitidas en lo que va del año 2026. Y al final, la idea que debe, creo, quedar en claro, al menos de mi exposición, lo que me gustaría que quede claro, es que la jurisprudencia constitucional juega un rol muy importante para la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Como hemos visto en estos casos, la jurisprudencia puede cambiar por completo las reglas del juego, ¿no? Con el Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales crean derecho incluso a través de su jurisprudencia. Como lo comenté también al inicio, cumple una función integradora la jurisprudencia porque permite precisar los alcances de los derechos fundamentales, darles un sentido o también generar o identificar nuevos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.